Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un viernes más de Impacto Económico. A mí me da mucho gusto recibirlos en este espacio que es suyo, pero también acompañado de los mejores amigos y compañeros de conducción para hablar de los temas más importantes y relevantes que tengan que ver con mejorar sus finanzas, su relación con el dinero y pues de alguna manera saber cómo todo lo que pasa en este mundo impacta de alguna forma hacia tu monedero. Entonces, pues les damos la bienvenida y recuerde seguirnos a través de Facebook, Instagram y todas las diferentes redes sociales como Impacto Económico. También nos encontramos disponibles a través de todas las redes de TV WAP, en donde nos pueden encontrar en televisión abierta en el canal 18.1 o en el 118 de Megacable. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando de una temática interesante, pero primero que nada quisiera dar la bienvenida a mis compañeros y amigos de conducción. Muy bonita tarde, querida América Muñoz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias, y también contamos con la presencia de el estimadísimo Arturo Cuanquiu. Mi querido Nacho, América, Jorge, un gran gusto saludarles y nada más para comentarles que antes del corte estábamos hablando de la comodidad de estar con un short en esta temporada que todavía hace un poquito de calor. Pero aquí estamos nosotros listos para hablar del nearshoring. Sí, ya tendremos que estar pidiendo que nos cambien a una mesa completa aquí enfrente para que podamos venir de short. Y bueno, no por ser el último, el menos importante, pero sino para cerrar con broche de oro, mi querido amigo Jorge Durán, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Nacho, pues muchas gracias, muy bien, muy contento como cada semana pues estar hablando de temas financieros, temas económicos que siempre impactan directamente a nuestro bolsillo, como tú lo comentas. Así es, y el día de hoy quizá el tema es un poco más elevado porque al fin y al cabo requiere como un cierto tecnicismo, pero pues busquemos la manera en la que esto tenga que ver con lo que representa en dinero que haya más dentro de tu bolsillo, con ahorro de dinero cuando estés haciendo tus compras y demás. Porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este fenómeno que se llama el nearshoring. Les platico un poco. Durante los últimos 20, 30 años, la tendencia en los negocios había estado siendo tercerizar algunas de las partes del proceso productivo. Es decir, pues yo a lo mejor me dedico a ensamblar carros. Pero resulta que los componentes de los tableros son muy caros y muy difíciles de armar y se necesita cierta mano de obra especializada. Entonces, pues a lo mejor hacerlos en Estados Unidos o en Rusia era complicado, pero se pueden mandar a otros países y entonces la tendencia había sido, por ejemplo, que en lugar de hacerlos yo aquí en México, los mandaba a producir en India o en China y luego me los mandaban ya listos para solamente ensamblarlos. Entonces, esto que generaba un ahorro. ¿Por qué? Porque necesitaba una mano de obra especializada, necesitaba yo pues cumplir con ciertos estándares de calidad y buscar una producción eficiente. Y por mucho tiempo este fenómeno del offshoring había sido la tendencia dominante, ¿no? Mandar algunas partes a que se fabriquen en India, otras partes que se fabriquen en Alemania, otras tantas que se fabriquen en Emiratos Árabes y así diferentes partes de los coches, de las televisiones, de los celulares, se hacían en distintas partes del mundo. El tema es el siguiente. A raíz de la pandemia de COVID-19, pues empezó a haber muchos problemas con las logísticas internacionales. Empezó a volverse cada vez más costoso y complicado, y no decirlo también escaso, el transporte entre diferentes partes del mundo. Y empezó a agarrar mucha mayor fuerza un fenómeno que se llama el nearshoring. Tiene que ver con esas cosas que se habían lanzado hacia el otro lado del mundo para buscar que fuera más económico el proceso de producción, ahora los busque tener en un espacio mucho más cercano, que los busque tener en la misma casa, que lo busque tener a la vuelta de la esquina, y entonces, pues resulta que ya no se vuelve tan costoso, porque pues la ventaja que era el sueldo más bajo en otra parte, ahora se ve pues mermada por los costos logísticos, los costos de transporte. Y bueno, al final vamos a estar viendo todos estos detalles de la mano de mis compañeros especialistas para que pues veamos cómo es que este fenómeno va a marcar tendencia por los próximos años y cómo va a significarle o no ventajas a México respecto al mundo. Entonces, quisiera comenzar contigo, querido amigo Jorge, respecto a por qué el nearshoring puede ser bueno para el crecimiento de un país como México. Fíjate que aquí entramos en una disyuntiva entre pensar en crecimiento económico y en desarrollo económico. Y te comento por qué. Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, pues sucede algo como lo que está pasando ahorita con el nearshoring. Hay inversión extranjera, mano de obra
sueldos bajos realmente, estamos hablando, porque los sueldos no son los mejores, condiciones laborales bajas, comienza a haber productividad, se comienza a activar la economía de los estados, de los países en donde se está instalando este tipo de empresas. Pero por otro lado, nos damos cuenta que lo que se está buscando es que haya un desarrollo económico en nuestro país. Hablar de un desarrollo económico son condiciones a mediano y largo plazo, no condiciones momentáneas como lo ofrece un crecimiento económico, sino condiciones en que haya mejor condiciones de vida de la gente, mejores salarios, que haya seguridad, que se den las condiciones para que haya ese desarrollo económico que se busca, el crecimiento de un PIB que se está buscando en cada uno de los estados. Pero hablar de la disyuntiva es que por un lado el crecimiento económico te da algo momentáneo, el desarrollo económico te da algo a mediano y largo plazo, y con este modelo del nearshoring, pues realmente se está viendo que lo que va a haber es crecimiento económico. México está ofreciendo pues, las condiciones para que las empresas se instalen, para que haya mano de obra realmente calificada, pero con bajos salarios. Entonces, creo yo que sí se tiene que trabajar mucho las políticas de gobierno al momento de dar las concesiones para este tipo de empresas, pues para que sí se busque que haya mejoramiento de salarios. Con el nearshoring lo que se está llevando a cabo es un outsourcing, se está buscando la subcontratación de los empleados para no generar relaciones laborales, relaciones de patrón-trabajador a mediano y largo plazo. Entonces, con esto pues se va a ver afectado pues, la vida a mediano y largo plazo de los trabajadores en sus condiciones, en sus salarios, en sus pensiones, en todo esto. Claro, entonces aquí la parte importante y que hay que tener como cuidado, ¿no? Sí, efectivamente, el nearshoring puede ser un fenómeno que traiga beneficios a mediano y largo plazo para los países, ¿no? Pero sí también tiene que ir de la mano con el hecho de que los sueldos sean justos, que no sean solamente porque sale más económico aquí que en otros lados. Yo tengo aquí unos datos interesantes. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, analizando el promedio de salarios de los países del G20, si comparamos los diferentes países de economías emergentes, nos vamos a dar cuenta que México tiene un crecimiento, de hecho, más bien un decrecimiento en el valor real de sus sueldos. Es decir, año con año podemos escuchar la noticia de que el sueldo está creciendo y de que ahora el salario mínimo tiene un incremento y de que nos van a pagar más y de que vamos a recibir más dinero. Sin embargo, estos incrementos a lo largo de los últimos 12, 15 años han sido insuficientes para cubrir lo que es la inflación. Y entonces, a pesar de que el salario mínimo crece, pues realmente no está creciendo en una proporción que le permita ser más que la inflación. Entonces, ¿esto qué ha conseguido? Cuando comparamos cómo han estado los sueldos desde el 2008 en países como China, Indonesia, Brasil y México, que son las economías emergentes del G20, resulta que, por ejemplo, China, contrario a lo que siempre se había creído, hoy por hoy le cuesta a las empresas 2.2 veces más que le costaba en el 2008. Entonces, México, a diferencia de lo que costaba en el 2008, hoy por hoy, en términos reales, estamos más o menos por ahí del 85%. Es decir, realmente se le está pagando menos a la gente en promedio. ¿Por qué? Porque pues, el sueldo no ha crecido en la misma proporción que la inflación. Entonces, esto se vuelve interesante, ¿no? El nearshoring va a ser algo que nos va a favorecer. Pues probablemente sí, pero también hay que ir pensando que no sea nada más porque salimos más baratos, sino que pues hay otra clase de factores, ¿no, querido Arturo?, que tenemos que tomar en cuenta para saber si el nearshoring va a ser completamente positivo o no para una economía como la mexicana. Así es, y yo difiero un poquito, por una parte estoy de acuerdo con ustedes, pero también yo difiero. ¿En qué sentido? Porque estamos hablando de generalidades. Sí, efectivamente, ahí el reflejo es que la mano de obra pues, es mucho más barata en México. Sin embargo, específicamente en los mercados en las industrias donde se está trabajando el nearshoring, por ejemplo, específicamente en la industria automotriz, ahí sí hay ciertas regulaciones en materia de salario. Y esto es una solicitud muy sencilla. Desde el mismo Parlamento de Estados Unidos, al firmar el TEMEC, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, fueron una de las condicionantes. ¿Para qué? Para que haya condiciones iguales de competitividad. ¿A qué se refiere esto? Pues que efectivamente México no se vea favorecido por una inversión extranjera por una mano de obra
barata y altamente calificada. Sí, entonces ellos impulsaron esto y fue una de las condicionantes para la firma del TEMEC. Entonces, por eso yo lo refiero. Sí estoy de acuerdo que los salarios son más bajos en México, sin embargo, en ciertas industrias que se ven directamente pues, inmersas en este tema del nearshoring, sí hay ciertas regulaciones en materia laboral. De hecho, como lo comentas, es una de las condicionantes y por eso es que vimos nosotros en nuestro país un aumento de salario. Sin embargo, como lo comenta también Nacho, aún sigue siendo insuficiente y todavía no está al nivel de una potencia como Estados Unidos. Precisamente por eso nos vemos favorecidos con esta cercanía del país y de que empresas se instalen acá porque la mano de obra sigue siendo baja a comparación de la de Estados Unidos. Y ahí es donde entra justamente esta parte de la competencia justa o la competencia leal. Claro. Porque, pues sí, a lo mejor yo tengo que para fabricar un coche tener un ingeniero en diseño automotriz. Entonces, podría tener este ingeniero en diseño automotriz contratado en Estados Unidos, en Chattanooga, porque es un trabajador de la empresa que también está aquí en Puebla. O podría tener el ingeniero en diseño automotriz de aquí de México. Entonces, si los sueldos no son equiparables, lo que va a empezar a producirse es que en Estados Unidos la gente deje de tener oportunidades de acceso al empleo porque las empresas van a preferir donde esté más económico. Entonces, realmente eso también nos abre la puerta para darnos cuenta que mejor Estados Unidos está defendiendo el que se nos pague justo y equitativo a lo que el mercado realmente debe de tener, que nosotros pelear porque los sueldos sean competitivos y dignos. Y apoyando un poco en lo que tú comentabas, fíjate que las condiciones de contratación apoyados en este sistema que hay, que es el outsourcing, realmente deja mucho que desear en lo que tú comentabas. ¿Por qué? Porque sí es correcto que a lo mejor en el sector automotriz se está pidiendo que sean mejores salarios, pero a través de un tercero, a través de una persona que les está prestando las nóminas. Entonces, en cualquier momento puede suceder que la empresa pues se vaya, ¿no? Existen hoy en día muchas que le llaman empresas golondrinas, empresas que se vienen, se instalan y pues aprovechan lo mejor del mercado, los beneficios que les dan fiscales. Cuando esto se modifica, se van. ¿Y cuál es el beneficio que tuvieron los trabajadores? Ninguno, y tampoco no generaron ninguna obligación, porque un tercero es quien estaba brindando este tema de las nóminas, entonces no hay que te puedan indemnizar, entonces las empresas vienen a quedarse solamente por un periodo corto de tiempo, y eso es lo que hay que cuidar, que esas empresas llamadas golondrinas no se estén dando aquí en México. Que al fin y al cabo, por eso es que se abrió hace un par de años, este debate respecto a que ya no se iba a permitir el esquema de tercerizar el outsourcing aquí en México, ¿no? De hecho, que lo es hemos una platicado. realidad, el outsourcing ha desaparecido prácticamente, es una práctica que recientemente, por ejemplo, las empresas del sector automotriz, que eran muchas de las que lo llevaban a cabo, ha desaparecido justamente como parte de esta regulación. Ahora, más allá de este tema de la discusión laboral, me parecen algunos aspectos muy importantes a destacar. Uno, la relación tirante entre China y Estados Unidos, eso nos ha beneficiado enormemente. ¿Por qué? Porque ahora sí nos voltearon a ver con muy buenos ojos y dijeron, bueno, pues si aquí tenemos a nuestro vecino, ¿por qué no producir pues muchas de las cosas que se hacen en Taiwán, que se hacen en China, hacerlas en México? Y segundo aspecto muy importante es que Estados Unidos es el importador más importante del mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que allá nuestros vecinos paisanos con dólares son ricos, tienen dinero para gastar, entonces les podemos proveer muchas cosas. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, hay diferentes sectores, América, que han estado teniendo su impacto, ¿no? Ya hemos platicado un poquito acerca de la automotriz, pero cuéntanos, ¿qué otra clase de sectores o qué otra clase de destinos están siendo como los populares para las empresas que utilicen a México en el nearshoring? Mira, en primer lugar también, o sea, ya lo comentaban, la cercanía con Estados Unidos, que es el principal importador y el que va a requerir estos servicios, somos nosotros como vecinos. Pero también no podemos confiarnos porque también países como Colombia, Argentina, Brasil son también principales destinos que pudieran tener acceso a estas empresas, a esta inversión extranjera. Pero hay que tener en cuenta que los países favorecidos con este sistema van a ser países que tengan una infraestructura importante en tecnología y también en capacitación para su fuerza trabajadora,
ya se hablaba de mejores salarios y también ya en la realidad, seamos sinceros, la principal atractivo es que la mano de obra es más baja que en otros países. Digo, desafortunadamente, ¿verdad? Y bueno, esto hay que utilizarlo nosotros a nuestro favor y también tener en cuenta que, por ejemplo, en el país los principales estados que tienen esta oportunidad de crecimiento van a ser Monterrey, Coahuila, Chihuahua con Ciudad Juárez y también Querétaro, Guanajuato, son estados que van a tener este crecimiento por la infraestructura que tienen y que están estratégicamente pues en nuestro país, pero sin embargo hay que tomar atención en este punto que no solamente estos estados tienen esa oportunidad, nosotros como vecinos también podemos tener crecimiento. ¿Y cuál es lo importante? Pues trabajar en lo que decía, infraestructura tecnológica, en capacitación y también en políticas. La seguridad política es también algo que está llamando mucho la atención para que países vengan a invertir. Sí, creo yo que destacaría mucho también la parte geográfica, sin duda alguna. Sí. Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos es la inversión que se hizo recientemente, que se va a hacer en Monterrey, de Tesla, el anuncio, está a 200 kilómetros de la frontera. Me parece que ahí tenemos muchísima ventaja respecto a todo lo que es Sudamérica en cuestión de nuestra ubicación. Sí, estamos privilegiados. Sí, sin lugar a dudas, México, y siempre lo hemos platicado, ¿no? Es un país que tiene un sinnúmero de beneficios, que nos estamos completamente benditos, tenemos toda clase de climas, tenemos recursos naturales por todos lados, y la verdad es que, pues, o sea, esto es parte de toda esta, pues, bendición geográfica que tenemos. Ahora, justamente encontré una estadística interesante, porque parte de que el nearshoring en México sea beneficioso para Estados Unidos obedece por muchas cosas, ¿no? La geográfica es una de ellas. Y vayamos más a detalle con esto, ¿no? Por ejemplo, la comunicación es mucho más fluida que con países asiáticos. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo uso horario. Ya no digamos la cercanía, ¿no? O sea, las llamadas por teléfono, los correos funcionan igual de Estados Unidos para acá que de Estados Unidos a China. Pero no es lo mismo que yo estoy a las 9 de la mañana en mi oficina y que pueda hablar con alguien que está a las 8, a las 9, a las 10 más o menos, contra el tener que hablar con alguien del otro lado del mundo y que a lo mejor a las 11 de la mañana ya se terminó su horario laboral y entonces se vuelve complicado. Esa parte a lo mejor parece inocente, sin embargo es una gran situación que nos pone en ventaja respecto a países de Asia. Y también el ahorro de recursos en cuanto al transporte. No es lo mismo gastar en un transporte marítimo o aéreo del otro lado del mundo, o sea, en otro continente, para traer los suministros acá. Y pues esa, la logística, los costos de logística pues van a ser más bajos si los tengo con mis vecinos. Sí, es más, hablemos específicamente de eso. Voy a hacer un paréntesis y voy a permitirme mandarle un gran saludo a mi cuñada Taisha Durán, que ella es una persona que se dedica justamente a temas de logística internacional y precisamente respecto al costo de la carga, en promedio, obviamente, en promedio un metro cúbico de carga para mandarse de China a Estados Unidos cuesta aproximadamente $140 por metro cúbico. De México para Estados Unidos es más o menos $10. Entonces, pues es un ahorro bastante considerable que nos pone en ventaja, primero, de tiempo. Y esto evidentemente va correlacionado con el tiempo de traslado. Por ejemplo, las ciudades más importantes de México, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, los puertos del Pacífico y del Atlántico. Hablando a ciudades, por ejemplo, como Houston, estamos en menos de 2 horas de distancia. A Los Ángeles en un promedio de 2:30 a 3 horas. Hacia Nueva York, alrededor de 3 horas. Entonces, es mucho más conveniente tener estos tiempos de traslados porque no solamente nos estamos ahorrando en dinero, sino también le estamos ahorrando tiempo a las empresas. Entonces, definitivamente hay mucha estrategia en que no se tercericen los servicios hacia un lugar tan lejano como India, el Medio Oriente o Asia, sino que se siga aprovechando que en México haya más y más y más trabajo con nuestros vecinos del norte.
Pero bueno, también esto trae afectaciones, ¿no? Hay afectaciones para los trabajadores, querido Jorge. ¿Y Así- por qué no nos platicas un poquito al respecto? Fíjate que sí, esto que tú comentas es cierto. O sea, existen muchas afectaciones directas para los trabajadores. Primero que nada, porque por ejemplo, este tipo de empresas, de inversión, a lo mejor se estaban dando ahorita en China, se estaban dando en otros países, y al venirse a instalar a México, quiere decir que hubo despidos de mano de obra, ¿no? Gente que dependían económicamente del salario de esa empresa que los tenía contratados. Entonces, desde ahí son las afectaciones. Ahora, al llegarse a instalar acá con las condiciones no suficientes, no necesarias para poder tener una calidad de vida suficiente, hablemos de que la calidad de la vida de las personas disminuye en comparación cuando son empresas establecidas, empresas que ya tienen tiempo, que dan buenas prestaciones, los ingresos se disminuyen. Muchas veces por este tipo de sistemas que aunque ya el outsourcing ya no se ha manejado tanto, pero se sigue dando, tal vez con condiciones diferentes, pero se sigue dando, pues la gente no le conviene por los bajos salarios. Entonces esto hace que aumente la informalidad, no tienes acceso a una vivienda digna, hay mayores niveles de pobreza. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tú llegas a enfermar y tienes un salario bajo porque lo están tercerizando con un outsourcing? Pues te dan incapacidades muy bajas y además a mediano y largo plazo las condiciones para tu retiro, para tu pensión van a ser insuficientes. Si no se busca regular este tipo de sistemas como el nearshoring, si no se busca que estén en las mejores condiciones para que la gente pueda tener las mejores condiciones de vida y en un futuro tengan unas buenas pensiones, un buen retiro. Sí, claro. Pero que eso ya sería una tarea interna, ¿no?, de nuestro país y de nuestras autoridades, justamente para tener mejores condiciones tanto de retiro como... Que la tarea se ha empezado a hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, este esquema del outsourcing que se hacía muy comúnmente para cualquier clase de actividad en México, pues ya está eliminado. Entonces, ese es un paso importantísimo y creo que en general, pues es buscar que cada vez más haya una cantidad de empleos formales mayor y mayor y mayor, ¿no? Para que se refleje en mejores pensiones, se refleje en mayor sustentabilidad económica y que la gente esté mejor. Ahora, esto no solamente es la tarea interna, sino también lo que México planea y trabaja con sus socios comerciales alrededor del mundo. Hay diferentes tratados comerciales. México es uno de los países que más tiene a nivel mundial. Aproximadamente tenemos 12 acuerdos de libre comercio firmados con 50 países en todo el mundo. Evidentemente, el Tratado de América del Norte es el más popular, pero también tenemos hacia Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam, Japón, Israel, la Unión Europea, en Sudamérica tenemos con Colombia, con Perú, con Chile, Panamá. Y bueno, amigo Arturo, ¿por qué no nos platicas un poquito más acerca de justamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Sí, fíjate que este es uno de los grandes beneficios y para mi percepción es el salvavidas para la economía de México. ¿Por qué? Recordemos que este tiene sus antecedentes en el famoso TLC, que se firmó en 1992, pero se hace una ratificación en 2018 con el gobierno de Peña Nieto, donde firman, junto con Trump y Trudeau, firman esta ratificación, pero vienen cosas muy importantes. Por ejemplo, en el anterior convenio que se había firmado, la industria automotriz, ellos decían que máximo se podía producir un 62.5% dentro de estos tres países, es decir, cualquier autoparte, cualquier elemento que formara parte de un automóvil, 62.5%. En 2018, con esta ratificación, se pasa hasta un 75% se puede producir dentro de país, ya sea Estados Unidos, Canadá o México. Tiene grandes ventajas este tratado en materia justamente de competitividad porque realmente beneficia directamente a los tres países. Por ejemplo, en el caso de Canadá ellos no importaban leche, pero a raíz de la firma de este convenio, de esta ratificación, ahora sí ya pueden importar leche. Es decir, se van generando beneficios y ventajas para estos tres, digamos, hermanos de este tratado de libre comercio que se firmó y que se ratificó y que está generando hoy muchos beneficios y que de alguna manera va completamente en conexión con el nearshoring. ¿Por qué? Porque todos estos beneficios que ya se tienen mediante acuerdos, pues es prácticamente ensamblarlos
con esta nueva práctica de traer empresas e inversiones a México. Entonces, me parece que es una oportunidad fabulosa, aunque no tan favorable para el caso de las empresas. ¿Por qué? Porque tienen que regular mucho en materia laboral. ¿Cómo qué clase de regulaciones crees que hacen falta Bueno, abarcar? primero el tema salarial. Hoy están pidiendo un margen de competitividad de ciertos puestos en la industria automotriz, donde se les debe de pagar de manera equitativa al rango de países como Estados Unidos y Canadá. Esa es una primera. Segundo, el tema de materia sindical. Hoy se le viene a dar una fuerza tremenda a toda la parte sindical. Pues ¿por qué? Porque ellos justamente lo dicen, tenemos que tener competitividad. Y entonces la competitividad significa que haya salarios, que haya prestaciones similares en Canadá, en Estados Unidos y en México, que haya acuerdos sindicales entre estos 3 países que son hermanos, ¿no?, de este convenio, y entonces eso implica que, bueno, va a haber muchas cosas que van a cambiar en materia laboral para México. Que la verdad es que puede ser algo bastante provechoso. Aparte de eso, América, ¿qué oportunidades de desarrollo tecnológico y capacitación le va a dar a la gente esto? Pues es importante que las empresas que vengan a establecerse a México, pues se preocupen por la capacitación de su fuerza laboral. Sabemos que hay mucho que mejorar, pero es también tarea en conjunto con gobierno y con universidades y con las empresas que vengan a instalarse, que su personal, su fuerza de trabajo, sí tenga las capacidades y las cualidades para desarrollar el tipo de trabajo que se requiera. También es una oportunidad para los profesionistas mexicanos, pues que aprendan o estén familiarizados con la gestión de negocios, que pues fortalezcan sus cualidades en empresas mexicanas, tanto a nivel extranjero. Entonces, es una gran oportunidad para los profesionistas, pero esto también implica una gran responsabilidad y trabajar sobre todo en la implementación de software, ciberseguridad. Son campos en los que podemos pues fortalecer y que pues da un crecimiento en análisis de datos, inteligencia artificial. Son cosas que puede ser un fortalecimiento. Sí, sin lugar a dudas, y de por sí la capacitación siempre fue una excelente inversión. Hoy que estamos como en la mira de países a nivel internacional y que están viendo a México a un gran socio comercial, se vuelve todavía más relevante seguir haciendo todos los esfuerzos posibles en mejorar, en crecer, en aprender nuevas herramientas y pues en capacitar a tu equipo de trabajo. En unos momentos más vamos a seguir hablando del tema, no sin antes seguirlos invitando a que a través de todas nuestras redes sociales nos compartan qué es lo que opinan acerca de este tema tan interesante que es el nearshoring. Es el aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Este es el término técnico de la inflación. Estás en ABC de la economía, en donde te explicaremos de forma sencilla términos y conceptos básicos sobre la economía. No todos entendemos esta explicación sobre lo que es inflación, así que te lo explicaré con este ejemplo. En 2019, el precio de un gansito estaba a 11 pesos por unidad, mientras que ahora, en 2023, está a 23 pesos por unidad. A esto se le llama inflación. Ahora, el salario mínimo en 2019 estaba en 102.68 pesos, mientras que ahora, en 2023, está en 207.44 pesos. Aparentemente es mucho más dinero, pero si lo analizamos con la inflación, vemos lo siguiente. Con el salario del 2019 te alcanzaba para 9.3 gansitos, pero con el salario mínimo del 2023 te alcanza solo para 9.01 gansitos, es decir, te alcanza para menos. Por lo tanto, independientemente de que tú creas que ahora ganas más dinero porque aumentaron tu salario, la inflación es más alta y ahora te alcanza para menos. Es por esto que tienes que invertir tu dinero en activos para no seguir perdiendo valor y no quedarte atrás. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales de Impacto Económico y que nos escribas qué otros conceptos sobre economía te gustaría que te explicáramos. Yo soy María José Peralta, nos vemos en la próxima.
Y qué bella cápsula de parte de nuestra querida Majo. Siempre es mucho más fácil cuando nos explican con peras y manzanas y bueno, aquí el gansito, pues qué mejor. Y es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, realmente el sueldo ha estado creciendo, sí, por supuesto, pero la inflación ha crecido más fuerte. Entonces nos alcanza para menos. No necesariamente es algo que solamente hay que ver en aislado, sino cómo todas las cosas están funcionando en conjunto. Los invito a que nos sigan en todas estas redes sociales que ya nos hicieron favor de compartir, Impacto Económico en todas y cada una de ellas, y a nosotros nos encanta escucharlos, nos encanta saber de qué les gustaría que se tratara el programa, qué temáticas quisieran abordar, para que al fin y al cabo todo lo que podamos platicar aquí, mis compañeros y yo, sea de servicio para ti, para tu familia y sobre todo para tu monedero. Y justamente antes del corte estábamos platicando acerca de la capacitación, de cómo se vuelve hoy más que nunca una gran posibilidad de inversión para las personas, porque esto va a significar que nos vamos a poder emplear y trabajar y tener sueldos más competitivos, pero también para las empresas, porque cada uno de tus trabajadores va a tener mayores herramientas, mayores habilidades, y creo que aquí me gustaría hacer un paréntesis para que nos platiques un poquito, Arturo, porque tú eres también una persona que la capacitación le apasiona, ¿no? Así es mi forma de vida y sí, sin duda alguna, la capacitación es la herramienta más poderosa para poder potenciar a los colaboradores de las empresas, para que puedan desarrollar mejor sus habilidades técnicas, también sus habilidades blandas, sus habilidades duras, y de esta manera esto poderlo reflejar en el trabajo. Yo siempre lo he dicho que es un tema como afilar una sierra. La sierra llega el momento en que se le acaba el filo. Entonces, ¿qué es importante? Pues que le saquemos filo a esa sierra para que pueda seguir cortando troncos. De igual manera a los trabajadores, a los colaboradores, es bien importante que se les saque filo, es decir, que se preparen, que aprendan cosas nuevas, que se desarrollen, pues para poder emplearse a fondo en las empresas. Y sí, es un elemento importantísimo para elevar la productividad de las empresas. Ahora aquí, a ver, quiero ver un poquito de debate entre América y tú, a ver quién gana. Porque, o sea, yo creo que los dos hablan de temas de capacitación, pero me suena que a América le late más el tema de la capacitación tecnológica y técnica y a ti esas famosas habilidades blandas. Así que, ¿cuál será la mejor vía para desarrollarse ahora que estamos hablando del tema de nearshoring para una persona y para las empresas? Bueno, sin duda son las dos. Tienes que desarrollar ambas. Te voy a decir por qué. Porque uno es la parte técnica, digamos, la parte tecnológica, cómo manejar un robot, cómo programarlo, cómo poder ser pues, un ingeniero en tema de electrónica, en ciertos aspectos que son muy específicos de la industria. Pero, ¿qué pasa si esa persona no puede manejar un equipo de trabajo? Y eso vienen las habilidades soft. Entonces va a tener dificultades, va a tener roces, quizás no va a producir lo que tenga que producir. ¿Por qué? Porque van a estar en conflicto, no va a haber una buena relación, no va a haber buena comunicación, y entonces por eso es importante desarrollar ambas rutas, porque de esta manera sí puedes conciliar, puedes motivar a un equipo de trabajo, puedes tener una buena comunicación, y eso pues al final se refleja con productividad. Para mí las dos van de la mano. Estoy de acuerdo con Arturo. Yo creo que es muy importante la capacidad de relacionarnos, de poder comunicarnos bien, y ahí yo le sumaría también al idioma. O sea, estamos muy cerca de Estados Unidos, sin embargo siento que todavía nos falta mucho, pero mucho por mejorar en cuanto al idioma, y para tener una buena comunicación necesitamos precisamente eso, saber en qué idioma vamos a hablar, y eso va a ayudar mucho. Y también la capacitación pues de vanguardia, la tecnología, todo esto que es para los sistemas operativos de las empresas que vienen también es muy importante. Sí, sin lugar a dudas. Yo siempre he sido como partidario de... He escuchado la transición de esto que se dice respecto a los idiomas, ¿no? Cuando era muy chiquito decía, no, es que el inglés es una gran ventaja competitiva en el mundo laboral. Hoy por hoy, el que no hable inglés, o sea, es descartable. Es una persona que, salvo que sea extremadamente bueno en lo que hace, realmente la mayoría de las empresas podría dejarlo ir, porque se vuelve muy, muy relevante que seamos perfectamente capaces de hablar con cualquier persona en el mundo, y el inglés es desafortunada o afortunadamente la regla con la que se miden. Ya tener un segundo, un tercer idioma como el alemán o el chino se vuelve una apenas ventaja. Ya el tercer idioma
es cuando ya empieza a volverse otra vez lo que hace 30 años era el saber inglés, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengamos esta conciencia de la globalización y de la relevancia que puede ser el tener toda clase de capacitaciones, pero sí sobre todo con el tema de cómo nos vamos a comunicar. Y bueno, le apostamos a la capacitación, le apostamos a crear mejores condiciones y demás, pero esto, ¿cómo va a beneficiar, Jorge, a las empresas que decidan, pues, entrarle a esta onda del nearshoring? Pues mira, primero que nada, desde que buscan instalarse aquí en México, pues los gobiernos de los estados buscan brindarles los espacios para que puedan ellos trabajar de acuerdo a la cercanía que tienen con, en este caso, con Estados Unidos, pues que tengan todos los servicios necesarios. En temas fiscales, pues también se les ofrece, pues tal vez reducir un poquito la carga fiscal si instalan energías verdes, si contratan personas tal vez con alguna discapacidad. Eso es importante para las empresas. Y por la parte, por ejemplo, de cuando contratan empleados, pues ya lo hemos hablado, se ven beneficiados en el salario, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, si estuvieran ellos instalados en Estados Unidos, unos 200 kilómetros más allá, el salario mínimo se está pagando por hora allá más o menos en 240 pesos la hora. Cuando aquí en México la hora se paga aproximadamente en 30 pesos, hablando del salario mínimo. Entonces, desde ahí hay una ventaja competitiva para ellos el instalarse acá. Costos operativos, lógicamente, son menos que si los tenían, por ejemplo, en China. Además de todo, que se está ofreciendo que no se cancele esta cadena de suministro, porque ahora con la pandemia vimos que la cadena de suministro se estuvo pues cortando. ¿Por qué? Porque no había la facilidad de poder llegar barcos, aviones, pues porque estaba la pandemia presente. Y bueno, pues tienen mano de obra calificada, cosa que quizá en otros países no la tienen. Aquí, mano de obra calificada y pagada regularmente. Entonces, son de los beneficios que tienen las empresas y por lo que les es atractivo instalarse en México y principalmente en las fronteras. Hace rato América hablaba de qué lugares son estratégicos. Yo creo que hay un reto muy fuerte de que solamente no se ofrezcan instalarse con la cercanía de Estados Unidos en los estados del norte. También los estados del sur y los estados del centro tienen posibilidades para poder brindar esta opción de que las empresas se instalen y pues dándole los mismos beneficios fiscales de territorio para que puedan laborar. Sí, de hecho, fíjate, yo tengo aquí un poco de datos respecto a la industria automotriz. Hay 25 plantas automotrices en México, repartidas en 12 marcas y a lo largo de 13 entidades federativas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Toyota, que tiene su planta en Baja California Norte, Ford tiene en Sonora y en Chihuahua, en Coahuila está FCA y General Motors, Kia en Nuevo León, próximamente también Tesla, San Luis Potosí tiene BMW y General Motors, evidentemente aquí en Puebla tenemos Audi y Volkswagen, en Morelos hay de Nissan, en Aguascalientes hay de Nissan, de Infiniti, de Mercedes-Benz, en Jalisco hay de Honda. Entonces hay muchos espacios en donde precisamente la mano de obra capacitada está disponible de parte de mexicanos. Pero creo que también es como ponernos un poco críticos con las diferentes empresas y decir, no solamente es traer las empresas para que tengas obreros mexicanos, sino que en general todas las empresas fuesen manejadas con mexicanos. Hay una tendencia, por ejemplo, en la planta de aquí, que la mayoría de los puestos directivos, si no es que casi todos, son prácticamente de alemanes. Sí, es correcto. Y es muy difícil que un mexicano llegue a ser miembro del consejo del consorcio de la planta que está aquí en Puebla. Entonces, pues definitivamente también tendremos que estar diciendo qué pasa con estos puestos directivos en donde hay mexicanos perfectamente capaces de manejar las empresas y de sacar adelante la casta, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, querido amigo Arturo? Sí, es definitivo, si hay ciertos lineamientos en algunas empresas donde hasta ciertos niveles pues no permiten que el mexicano pues pueda ocupar alguno de estos puestos, es completamente real. Ahora, fíjate que hay algo que justamente el TEMEC va a generar en cuanto a beneficios, y estos son paneles laborales para supervisar que las condiciones se estén dando de una muy buena manera de trabajo pues en todas las empresas, sobre todo, inclusive hubo una visita en 2021 por parte de Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, ya visitó a AMLO, y ella hablaba de otorgar $130 millones a México, ¿para qué?
pues para que se promueva la parte de la justicia laboral en México y además para incentivar con mucha fuerza todo lo que tiene que ver los gremios sindicales. Sabemos hoy que inclusive en las mismas empresas hoy se pueden instalar varios sindicatos, ya no nada más es uno, sino ya varios gremios sindicales, varios grupos sindicales, con la finalidad de fortalecer la figura del trabajador. Y esto de alguna manera, bueno, va a generar muchos beneficios justamente para las empresas. Ahora, y para los trabajadores, ¿no? Yo digo, me reí un poco porque ese tema de los sindicatos, yo tengo ahí mis dudas realmente, que realmente protejan al trabajador es complicado. Y algún día vamos a hablar de un tema de los sindicatos. Ahora, pero viene esta revisión, cada 6 años se va a estar revisando el TEMEC y justamente estos paneles laborales integrados por especialistas de Canadá, de Estados Unidos y de México se van a encargar de revisar que efectivamente estas prácticas se estén llevando a cabo. Y eso es la parte importante. Entonces, México, como decimos coloquialmente, nos tenemos que poner las pilas, las empresas, los sindicatos, los gobiernos. ¿Para qué? Para que se regule todo esto al interior de las empresas y al rato no nos pongan tarjeta amarilla, por ejemplo, en estos paneles que se van a revisar, porque eso puede poner en riesgo, pues inclusive hasta la ratificación de la continuidad de un tratado, ¿no? Yo creo que, bueno, otro punto que sí debemos tomar muy en cuenta es la sustentabilidad y cómo se van a manejar estas empresas que vienen a instalarse en cuestión de cuidado del medio ambiente, que las empresas que se instalen sí puedan tener este cuidado y proteger la biodiversidad ecológica que está en el lugar donde llegan a instalarse y también en conjunto con los gobiernos de los estados a donde lleguen, pues que cuiden esto muy bien, porque si no vamos a, en lugar de disminuir la contaminación, vamos a destruir pues nuestra ecología. Entonces, es muy importante vigilar que estas empresas pues sean cuidadoras del medio ambiente, que vengan o pongan infraestructura amigable con el medio ambiente, por ejemplo, en la cuestión eléctrica, con iluminación solar o de LED, que es amigable al medio ambiente, no contamina tanto. También el hecho de la cercanía pues va a provocar que ya no haya tanto contaminante, porque estábamos hablando de la logística y las grandes extensiones que había que traer insumos. Bueno, pues ya vamos a reducir, ¿no? En cuestión de transporte y la contaminación pues se reduce. Pero también hay otros aspectos como los residuos, cómo vamos a manejar los residuos, es algo fundamental y que no debemos de perder el foco en esas cuestiones, las emisiones de contaminantes, el metano, que también en muchas industrias se genera, en especial la ganadería, la minería. Entonces, si hay empresas de explotación minera, pues también que estén bien reguladas y también observar, les toca al gobierno observar que estas empresas sigan esas reglas, que no por los bajos costos pues empiecen a tener estas fallas y genere contaminación. Sí, creo que ese es un aspecto que es importantísimo considerar. No podemos dejar de lado que, otra vez, somos un país profundamente bendecido con cualquier cantidad de ecosistemas, con todos los recursos que se les antojen y que pues evidentemente eso va a ser atractivo para las empresas. Y pues estos recursos tienen que ser utilizados de manera responsable, como lo hemos platicado ya en otros programas también, pero pues de alguna forma que sean recursos que estén impactando y dándole beneficios a los mexicanos. Porque pues sí, a cualquiera se le puede antojar tener el tipo de radiación solar que tenemos en la zona del Bajío, en la zona de San Luis Potosí, de Monterrey, que es una de las emisiones solares de mayor calidad que existe en el mundo. O sea, no le cae igual el sol a todas las personas en todo el mundo. El sol no sale igual para todos. México somos bendecidos hasta en la manera en la que nos caen los rayos del sol. Y no podemos dejar que simple y sencillamente vengan, instalen plantas y que no tenga también un beneficio a nuestro país. O, por ejemplo, lo que pasó en el norte con todo el tema del agua. O sea, también es importante que sí, dejamos que entre la inversión extranjera para que tengamos más empleos en nuestros países, pero
que no necesariamente esto signifique que van a explotar nuestros recursos de una manera irresponsable, de una manera desmedida y sobre todo sin que sea a beneficio de nuestro país. Fíjate que hay un punto que también se tiene que tomar mucho en cuenta, el fortalecimiento de las pymes a través de estos modelos de nearshoring. ¿De qué manera pueden fortalecerlas? Cuando se den las negociaciones para que se instalen este tipo de empresas en México, es importante que pues, se les diga, ¿sabes qué? Te voy a dar los permisos para que te instales, pero todos los socios comerciales que vas a tener aquí en México van a ser mexicanos, desde la instalación de las naves, desde el que te surte la papelería, desde el que te hace la limpieza. O sea, que ese tipo de empresas mexicanas se les dé ese fortalecimiento a través de, pues en los tratados. ¿Sabes qué? Estamos haciendo la negociación, pero todo, yo te voy a dar los espacios, te voy a beneficiar en carga fiscal, pero todos los proveedores que vas a tener van a ser mexicanos. Y de esa manera que no traigan gente pues, de sus países a venir a afectar la economía y que nada más sean pues, de que están aquí momentáneamente, pero nosotros no tenemos ningún beneficio. Bueno, me parece, sería como un sueño, ¿no? Hablar Pues no, de eso. no se- Sí, claro, yo hablaría más de la profesionalización del servicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, que una empresa pequeña diga, vamos a ser expertos en lo que hacemos y nos vamos a certificar, por ejemplo, en ISO 9001-2015, que es una certificación para mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad y la atención de nuestros clientes. Vamos a certificarnos en ISO 14001 para temas de medio ambiente. Y de esta manera, si ellos profesionalizan a través de distintas certificaciones, entonces ahora sí vamos a estar en las condiciones de exigir. Sin embargo, bueno, sabemos que no es la generalidad de muchas empresas. Desafortunadamente, ahí ya depende de cada liderazgo al interior de la empresa. Si ellos deciden pues, mejorar a través de un proceso de mejora continua, a través de algún sistema, pues para poder ofrecer los servicios, porque al final estas empresas grandes, por así decirlo, sí demandan servicios de alta calidad y entonces, pues de alguna manera sería exigencia para las mismas empresas mexicanas. Tendría que ser un trabajo en conjunto. Es que y ahora tiene sí un poderlo doble cumplir. enfoque. Si no te capacitas y si no mejoras y si no te certificas, contrato. no vas a tener la capacidad para ser proveedor de esa empresa. Y esa empresa pues tiene la obligación de trabajar con profesionistas mexicanos, con empresas mexicanas, pero si no tiene o no cumplen sus estándares de calidad, pues van a tener que traer a sus propios proveedores. Entonces yo creo que hay que verlo desde esos dos enfoques, que hay que prepararnos para que también no tengamos una competencia desleal. Sí, y ahora la realidad es que al final, por ejemplo, el caso de los grandes empresas automotrices, pues ya traen a todos sus proveedores internacionales, ellos vienen, invierten, y eso de alguna manera es positivo. Para mí esa inversión es muy favorable, porque usted que está allá en casa dice, si yo corto el cabello, ¿a mí en qué me beneficia que Elon Musk venga y haga un gran anuncio junto con Samuelón? Pues sí le beneficia. Samuelón, porque ya le llaman Samuelón porque va a tener a su hijo y le va a poner Samuel Elon, o sea, Samuelón, ¿no? Y bueno, ya le llaman así, pero eso, ¿y a mí de qué manera me beneficia? Bueno, la manera en que se beneficia es que se generan 10,000 empleos y esos 10,000 empleos van a demandar, pues, cosas en la tienda, su gansito del que hablaban ahí en la cápsula, van a demandar cortes de cabello, van a demandar comida, van a demandar vivienda. O sea, en realidad sí hay beneficios directamente pues para todos. Hay una gran derrama económica, que es lo importante, pues buscar atraer justamente esas empresas pues que se instalen no en Nuevo León, sino en Puebla. O en diferentes estados, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, en cada una de las diferentes entidades federativas hay grandes beneficios, hay grandes posibilidades y sin lugar a dudas es ver la manera en la que esta clase de sinergias nos puede impactar. Pero creo que hay un elemento importantísimo y es esto que decía Jorge hace un momento. O sea, no tenemos que dejar que cualquier clase de empresas venga e establezca espacios aquí, solamente aprovechándose de todas estas ventajas competitivas, porque al fin y al cabo el beneficio tiene que ser una relación de largo plazo, una relación que nos traiga frutos, que nos traiga crecimiento y desarrollo, no solamente para hoy, no solamente para 2, 3 semanas, sino para el futuro. Banxico hizo un análisis respecto a cuáles fueron las razones por las que las empresas aumentaron su llegada a México en los últimos años. Entonces, uno tiene que ver las tensiones que hay entre China y Estados Unidos, que como dijeron hace un momento, viene desde la era de Trump, que eso empezó a debilitar el dólar desde entonces.
el Tratado de Libre Comercio, la pandemia del COVID y luego el conflicto entre Rusia y Ucrania. También ese es un referente importante porque entonces Estados Unidos ya no puede trabajar prácticamente con nadie de Asia. Hacia Europa le sigue resultando costoso y entonces pues la mirada evidentemente se voltea hacia el sur. Había un desarrollo previo de parte de la pandemia en el país, pero también había guerras comerciales entre diferentes potencias. Entonces todo eso son razones por las cuales México se volvió así de buenas a primeras, una de las principales alternativas y ventajas para nuestro país vecino, que pues aproximadamente representa el 82% de nuestras exportaciones. Entonces yo creo que también aquí habría que analizar cómo podemos mejorar nuestra diversidad de clientes para que no solamente dependamos de un país. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con los últimos puntos. Y yo aquí quería preguntarte, América, ¿cuáles son los beneficios de las empresas en México para participar del modelo de nearshoring? O sea, como socios, como proveedores, ¿qué ventajas me trae a mí participar? A lo mejor no ser el que hace el nearshoring, pero sí trabajar con alguien, por ejemplo. Pues las ventajas que ya lo habían dicho, la derrama económica y el hecho de que yo pueda participar como proveedor de una empresa que viene del extranjero, pues me da a mí mejores oportunidades de crecimiento, mejor derrama económica, ya sea para mis trabajadores como a nivel profesional. Y también otra ventaja que tenemos acá en México es que las regulaciones están muy bien, están estratégicamente. Acá en México se cuidan los derechos de propiedad intelectual, algo que les es muy favorable a las empresas extranjeras, sobre todo por los ramos que manejan, también la seguridad en estas legislaciones, pues a ellos les favorece, ¿no? Que están en plena seguridad de que están invirtiendo en un país con estabilidad política y financiera, y en cuanto a regulaciones, pues está completo. Bueno, que esa parte de estabilidad política y financiera también es un decir. Las regulaciones. Yo tengo otros datos. Las regulaciones están, simplemente lo importante es que se lleven a cabo. Eso es lo importante. Ya que se apliquen, bueno, ya es otra cosa, bueno, es que pero todo depende también de nosotros. Con países como Cuba, como Venezuela, pues sí tenemos un poco más de estabilidad política, ¿no? Sí, de hecho, los países que son atractivos para este modelo, pues son países con estabilidad política. Y fíjate, dentro de toda la colección de razones por las cuales le somos atractivos a los países como alternativa para hacer nearshoring, el Estado de Derecho, que es esta parte de la estabilidad política, es el menos relevante. Entonces está interesante, ¿no? O sea, sé que hay algunos casos que son peores y que las tensiones a nivel internacional también son más complejas en muchos lados. Sin embargo, pues tampoco eso significa que estemos nadando en miel sobre hojuelas. O sea, la realidad es que también ahí tenemos que exigir que mejore la situación de cómo se vivencia la política y la estabilidad económica en nuestro país. Ahora, me gustaría, fíjate, compartir un ejemplo que se vive aquí en San Martín Texmelucan, en una plática que fui a dar para un grupo de pequeños empresarios. Era muy interesante porque lo que decían ahora es que ellos tenían un déficit de mano de obra, es decir, no había mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que había mejores condiciones laborales en unas industrias grandes, ¿no? Industrias caso automotriz, en el caso automotriz, entonces ellos pues pagan pues todo lo que tiene que ver con temas legales, tiene que ver con un salario competitivo, y entonces las personas ya no acudían a trabajar en esas pequeñas empresas, llámese una papelería. Que está súper bien, porque eso significa que nos vamos a trabajar a las mejores alternativas, aquellos que nos den las mejores condiciones. Desafortunadamente el tiempo del programa pues también se nos está terminando, y pues bueno, a mí nada más me queda agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión. Los sigo invitando a que participen a través de todas las redes sociales de Impacto Económico y sigan compartiéndonos sus opiniones acerca del tema, pero también respecto a las dudas e inquietudes que tengan para que los siguientes programas sigan siendo de cómo apoyarte a que tu monedero esté en mejores condiciones.
Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, agradezco a mis compañeros de conducción y los invito a que el próximo viernes nos sigan acompañando una vez más en su programa Impacto Económico. Hasta luego.